Hola a todos. Hoy quiero hablaros de Girona. Veréis, Girona es la capital de una de las 4 provincias catalanas y en ellas confluyen varios ríos. De todos ellos, los más significativos son el Ter, el Galligans, el Güell y el Oñar. En este último es donde se encuentran las célebres casas colgadas, asentadas sobre la muralla medieval, que con el tiempo fueron creciendo en altura e incorporando voladizos, lo que dio como resultado un conjunto diverso que hoy está incluido en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Cataluña. Es muy curioso ver esas casas, tan coloridas y cercanas al río Oñar. Se ve perfectamente cómo están construidas sobre la primitiva muralla. Además, Girona cuenta con el Parque de la Dehesa, que con 40 hectáreas es el parque urbano más grande del Principado. En él encontramos árboles centenarios que, al estar muy juntos, han hecho que algunos de ellos alcancen una altura considerable, llegando incluso a los 60 metros. Bien, dejando aparte el tema de las casas del Oñar y el de la Dehesa, debéis saber que el casco histórico de la ciudad se encuentra delimitado por el Paseo de Ronda de la Muralla. Ese paseo recorre las antiguas murallas carolingias del siglo IX y las del Bajo Medioevo de los siglos XIV y XV. Luego hablaremos de ellas. Pero realmente uno de los barrios más significativos y visitados de la ciudad lo constituye el Call, que es el antiguo barrio judío. Es de los siglos XI al XV y uno de los mejor conservados en España. He ido varias veces a Girona y siempre voy a recorrer el Call. Como historiadora me encanta pasear por sus intrincadas callejuelas imaginando cómo vivían sus habitantes en esa época. Pensemos que el siglo XIII fue el momento de máximo esplendor de la comunidad judía de Girona y que su escuela cabalística tuvo gran importancia hasta que la comunidad judía fue expulsada por los reyes católicos en marzo de 1492. Aparte del CAI, si recorremos el casco antiguo de Girona, vemos que tiene un patrimonio artístico muy importante. Uno de esos lugares son los llamados baños árabes. Veréis, Girona, después de la conquista de la península por parte de los musulmanes en el 714, estuvo sujeta a su dominio por poco tiempo, ya que las huestes de Carlomagno consiguieron recuperarla en el 785. Por tanto, vemos que la etapa árabe de la población fue relativamente corta. A pesar de ello, hay un monumento que hoy en día se conoce como los Baños Árabes, pero que en realidad no son árabes, sino una construcción románica del siglo XII, de 1194, inspirada en los baños romanos. Ese pequeño edificio se encuentra muy cerca de la catedral, cerca del arco de Sobreportas y de la Basílica de San Feliu. El edificio fue utilizado por cristianos y judíos, y para estos últimos fue la mikvé, que es el espacio donde los judíos realizan sus baños de purificación. Con el tiempo pasó a pertenecer a las monjas capuchinas, que lo utilizaban de despensa, cocina y lavandería, y en 1929 fue adquirido por la Diputación de Girona, restaurándolo y abriéndolo al público. La zona de los baños fríos o frigidarium es la más característica del edificio. Lo constituye una piscina central de planta octogonal levantada sobre un basamento octogonal también.
Sobre ese basamento emergen 8 columnas que soportan una pequeña cúpula. Los capiteles cuentan con una decoración en forma de hojas y hay algún animal, aunque muy pocos. Y como detalle curioso, cabe resaltar que los arcos no tienen forma de herradura, sino que son semicirculares. Uno de los iconos turísticos que tiene la ciudad es la escultura llamada El cul de la lleona, el culo de la leona traducido al castellano. Es una figura de piedra calcárea datada en el siglo XII que nos muestra una leona subida a una columna. Parte de la cara y de la cola están deterioradas. La cabeza gira hacia un lado y tiene unas largas y grandes zarpas. Lo cierto es que no se sabe exactamente dónde ni quién la fabricó. Sobre esa escultura hay una leyenda que dice: «Solo podrás volver a Girona si le das un beso al culo de la leona». Ese es uno de los rituales que quieren hacer los turistas al llegar a la ciudad, pero actualmente, por seguridad, se ha retirado la escalerilla que permite llegar hasta ella. Está situada en la calle Calderers, a los pies de la escalera de la iglesia de Sant Feliu, pero es una copia. El original se encuentra en el Museo de Arte de la ciudad. Lo cierto es que Girona tiene muchos lugares destacables por visitar. Os adelanto un breve resumen de alguno de esos lugares que poco a poco pienso ir analizando en sucesivos vídeos. Habría que destacar sobre todo la Catedral de Santa María, que tiene la nave gótica más ancha del mundo, con 23 metros. Allí podemos visitar también el Museo de la Catedral, que es interesantísimo. Podemos ver un poco más abajo la Basílica de San Feliu, con una esbelta torre gótica truncada por un rayo. Podemos acercarnos, por ejemplo, al Museo Arqueológico, situado en el antiguo convento de San Pedro de Galligans, y también al Museo de Arte que está en el antiguo Palacio Episcopal de Girona, justo al lado de la catedral. Otro de los museos que también es muy interesante es el de la historia de los judíos, que se encuentra en el CAI. Bien, como podéis apreciar, son muchos los lugares por los que vale la pena perderse por Girona, y que conste que solo he mencionado unos pocos. Dada la cantidad, os iré mostrando en sucesivos vídeos algunos de esos lugares tan emblemáticos e interesantes. Pero ahora empezaré hablando de las murallas. Las primeras murallas de la antigua Gerunda fueron construidas por los romanos en el siglo I a.C. Algunos estudios indican que se levantaron sobre un poblado ibérico. Ese dato no sería de extrañar, ya que antes de la llegada de los romanos, las actuales comarcas de Girona y la Costa Brava estaban pobladas por los indigetes o indiquetes, un pueblo íbero del que se han encontrado numerosos asentamientos en la zona de la costa. Ya en la época carolingia, entre los siglos IX y X, como la ciudad estaba en una zona fronteriza entre árabes y cristianos, la muralla fue reformada levantándose torres y reforzando los muros, que en algunos sectores duplicaron su anchura. En el siglo XI, para proteger las entradas a la ciudad, se construyeron unas torres defensivas en la puerta norte. Esas defensas se conocen como el Portal de Sobreporta
y se encuentran situadas frente a la Basílica de San Feliu, junto a la plaza de la Catedral. Ese portal fue una de las 3 puertas que tenía la muralla en ese momento. Durante el siglo XIV se volvió a consolidar la muralla y se empezaron a construir nuevas fortificaciones para proteger los núcleos urbanos que quedaban fuera de ella. Más tarde, en el 17, se añadieron más baluartes. Os paso algunas fotos aleatorias de ellos para que veáis un poco cómo son. Bien, indicaros que desde su construcción la muralla ha sufrido varios contratiempos, pero los principales fueron los derrumbamientos que ocurrieron en 1814 con el asedio de la ciudad por parte de los franceses y los derribos efectuados para expandir la ciudad ya en el siglo XIX. Bueno, debéis saber que la muralla se puede visitar. Su acceso es gratuito, aunque el horario está restringido y se cierran durante la noche. En 1 hora y media se puede recorrer entera, pero debéis saber que hay tramos bastante estrechos y complicados. Yo no la recorrí por arriba por ese motivo, me daba un poco de miedo. La muralla tiene una altura total de 50 metros y 960 de largo. Hay varios torreones con espléndidas vistas a la ciudad. Tiene 4 puntos de entrada. Uno de ellos estaría en el mencionado portal de Sobreportas. Otra entrada está en la Torre del Rayo. Allí es donde se unen las murallas de la parte romana con la medieval. Esa torre tiene su cimentación en la antigua muralla carolingia de los siglos VIII y XI, pero su construcción es actual, es del siglo XIV. Y el último acceso estaría en los llamados jardines de la muralla, donde podemos recorrerla, bordeándola desde la base, sin acceder al alto del muro. Allí hay unas escaleras de acceso a la parte superior, pero yo hice el recorrido por la base, donde hay varias zonas ajardinadas que van bordeando el muro. Es un trayecto muy accesible y fácil de recorrer, como podéis ver en las imágenes que os paso. Ese recorrido nos llevará hasta la parte alta de la ciudad, desde donde hay unas vistas fantásticas. Bajando desde allí llegaremos hasta el monasterio de Sant Pere de Galligans, donde está el mencionado Museo de Arqueología de Cataluña. Bueno, esto es lo que por el momento puedo deciros sobre las murallas. Solo creo que habría que resaltar el hecho de que a lo largo de su historia esas murallas han resistido muchos asedios y traumáticos asaltos. Os apunto algunos de los más importantes, pero os advierto que fueron muchísimos. El hecho de que Gerona fuera una plaza fuerte muy codiciada ya desde la época carolingia, como estaba en la zona fronteriza, los árabes la codiciaban y la asediaron en el año 793. Fue asediada también durante la Guerra Civil Catalana de 1462 y en varias ocasiones desde 1653 por parte de los franceses, y también durante la Guerra de Sucesión al Trono con Felipe V en 1711. La verdad es que tuvo un montón de asedios, muchísimos. Aún no sé cómo están en pie. Indicaros que poco a poco iré subiendo reseñas sobre algunos de los lugares interesantes que he mencionado, entre ellos la catedral y varios museos. No sé cuánto tardaré porque la lista es larga, pero lo haré.
Ahora solo quedaría despedirme, esperando que esta breve exposición os haya gustado. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.